Estamos en diálogo con el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, con muchos temas, ¿no? Para estar así desarrollando, sobre todo uno que está en la agenda institucional de los medios, que es, bueno, cómo viene la nueva fase de la cuarentena y cómo lo están percibiendo desde San Isidro, el señor intendente. Gustavo, Gustavo, un sí. gusto poder dialogar con vos, Martín. Mirá, se trata de no perder lo logrado, no volver hacia atrás, no desactivar empresas, comercios que ya están funcionando y que no dieron lugar a casos de coronavirus, que se cumpla rajatabla y cada vez más con las medidas biosanitarias que se requiere para poder contener esta pandemia. Y después con los pies sobre la tierra, ¿no? Tengamos en cuenta que la cantidad de días que se requiere para que por contabilizar los casos diarios es cada vez menor, es decir, se duplica la cantidad de casos diarios en menores términos. Hoy estamos en 8 días en el AMBA, 9 días, lo que quiere decir es que si hoy hubo 2.000 casos, dentro de 8 de 9 días va a haber 2.000 casos más la aceleración, que un matemático dirá si la aceleración quiere decir que son 4.100 o 4.200 casos o 4.300. Es decir que la situación es lo suficientemente seria como para necesariamente transitar los dos carriles, que es el cuidado de la unidad de fuente de trabajo y por el otro lado arriesgar lo menos posible a la población de una situación de casi indefectible contagio, ¿no? Claro. ¿Cómo es el tema de los rubros comerciales e industriales? A mí me mencionan mucho como un caso de éxito, por ahí señalarlo, el tema de Orbis, que tiene muchísima gente trabajando, que pudieron regular el tema para que no hubiera circulación del virus, no hubiera contagios, ¿no? ¿Cómo se puede describir ese caso? El primer caso de protocolo de industria habilitado fue el de San Isidro, el de Orbis. Ahí son 600 operarios, entran en tramos de máximo 200 personas, trabajan hasta las 22, 30 horas. Los propios directivos se encargaron de la cuestión del transporte de los trabajadores, de modo tal de que no utilizaran transporte público de pasajeros. La clave es la no utilización de transporte público de pasajeros. Hay dos cosas que no van a volver, no se puede volver a utilizar el transporte público de pasajeros para la fuerza laboral, no se puede pensar en la vuelta de los chicos a clase de ninguna manera, eso sería romper absolutamente la cuarentena. Está claro. Con el tema del transporte, es decir, porque es muy contundente lo que estás diciendo, de que no se puede volver al transporte público, ¿esto es temporario a tu criterio o hay que redefinir un criterio nuevo? Digo, el transporte público sí. Tiene que seguir funcionando. Lo que no puede hacerse es que los protocolos de autorización para el funcionamiento de las empresas y de los comercios haga que todos los trabajadores vayan en transporte público. Eso es lo que no se puede. Una de las claves de las autorizaciones es que se encargue la patronal del transporte, de modo tal de poder resguardar a los trabajadores. ¿Cómo manejaron el tema del comercio de proximidad y comercio, por ejemplo, en avenidas o centros comerciales? Acá funciona todo. Acá funciona todo. Para cada uno de los casos hay un protocolo en especial. El comercio de cercanía funcionó siempre. Los centros comerciales abiertos funcionan, pero funcionan con el takeaway en el sentido de llegan hasta el lugar, hacen la cola como en la primera época de la cuarentena, con distancia, como cuando uno iba a la farmacia. Y en algunos casos hay autorización porque tienen metraje suficiente como para que puedan ingresar al lugar. El tema de la seguridad, veía en las últimas horas el regreso de Gendarmería para, bueno, ocuparse o complementar, vos lo dirás mejor, ahí era un viejo reclamo, ¿no?, que estaban haciendo desde la comunidad y no sabemos por qué tema se había retirado esa fuerza. ¿Cómo lo están siguiendo este tema? Gendarmería o muchas veces la fuerza de seguridad por razones políticas son atacadas. Entonces lo peor que puede ocurrir es que en una zona vulnerable la gente se quede sin esa presencia del Estado. Lo que se requiere es la presencia del Estado, que es el
centro de atención primaria de salud del municipio, la ayuda que puede realizar el municipio a través de la casa parroquial de cada uno de los lugares, trabajar desde el municipio con las organizaciones sociales de todos los colores políticos y que haya una presencia, en este caso, de los puestos de gendarmería que están ahí. Así que la vuelta de ellos es una vuelta bienvenida, es una vuelta respaldada por el municipio, por el sistema de salud, por el sistema educativo, por las organizaciones sociales con las cuales también tuvieron ellos una reunión que nosotros promovimos el día de antes de ayer. ¿Y cómo viene la relación con provincia en materia de seguridad? La provincia es una provincia históricamente deficitaria en materia de seguridad. Pero bueno, un intendente, un municipio lo que tiene que hacer es tratar de producir acuerdos para que lo del lugar de uno funcione. Acá hay un patrullaje municipal muy fuerte. Nosotros lo que pedimos de manera constante es que haya personal policial suficiente de la provincia de Buenos Aires para que no quede todo en manos del municipio. Fueron llegando agentes de la policía de la provincia al lugar en los últimos días, así que vamos a ir mejorando. La pandemia, de lo que tiene durante la pandemia y lo que viene después de la pandemia, es el problema de la seguridad. Claro. Bueno, y por último una pregunta por ahí de tono político partidario, porque no podemos justamente ocultar de que hay tiempos o vientos de internas por ahí en algunos partidos políticos, entre ellos el Comité de Provincia. Usted ha manifestado su voluntad de iniciar una carrera para presidir el Comité de Provincia y ya hay un contendiente, no sé cómo lo está viendo y cuál es la diferenciación, ¿no?, de su proyecto o propuesta respecto de la que establece, por ejemplo, el diputado Maximiliano Abad. Los que tenemos responsabilidades de gobierno, en el caso de los gobernadores, de los intendentes, hoy la prioridad de la interna de los partidos políticos es prioridad número 400. Ajá. Sí, te ratifico que cuando pase esto de lo de la pandemia, la renovación en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires es algo infrenable. La diferencia fundamentalmente es que pertenezco a una unión de sectores, de hombres, de mujeres, el caso de lo de Federico Storani, el caso de lo de Martín Lustó, el caso de muchos, no quiero hacer la enumeración total porque sería injusto olvidándome de algunos, pero de muchos intendentes, muchos dirigentes de mucha valía, que bueno, estamos abocados a esto, a un radicalismo de pie, un radicalismo que debe ser socio pleno de una coalición fuerte, presente, que haga que el voto de la gente pese. Así que la diferencia fundamental no es de personas. Yo entiendo que todas las personas son buenas, pero la naturaleza de las personas respecto de los criterios de sumisión que se vivieron en Juntos para el Cambio en relación al radicalismo de Buenos Aires respecto de su sumisión con el PRO, es lo que hace que el cambio sea imprescindible y es más, digo, a pesar de que no es prioritario hoy en relación a la pandemia, es infrenable. Perfecto. Gustavo Posse, intendente de San Isidro, muchísimas gracias por este diálogo. Gracias por la atención.